¿Será importante que necesitemos interpretar la Biblia? Déjame darte dos ejemplos. El Salmo 137, versículo 9, menciona lo siguiente: dichoso el hombre que estrelle a sus hijos contra las rocas. Y Efesios 5:23 dice: el varón es cabeza de la mujer. ¿Qué te parecen estos dos versículos? Si los leemos de esta forma, podemos llegar a conclusiones erradas, ¿verdad? Uno puede pensar que Dios aprueba que los padres maten a sus hijos. O también podemos llegar a la conclusión de que el hombre tiene que estar por encima de la mujer. Cuando vemos este tipo de versículos, es necesario hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios. Es por ello que el estudio de esta semana tiene que ver con la necesidad de interpretar correctamente la palabra de Dios. Bienvenido al repaso de la lección de la Escuela Sabática número 6. Una vez más te doy la bienvenida a este repaso de la lección de la Escuela Sabática. Te saluda tu amigo el pastor Jonathan Pacheco y quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a ver la importancia de una correcta interpretación de la palabra de Dios. Y quiero que por favor puedas recordar lo siguiente. Esta frase es muy importante. Un texto fuera de su contexto es simplemente un pretexto. Cuando nosotros queremos leer la Biblia y solamente leemos un versículo y no tenemos en cuenta el contexto en el que se está diciendo ese versículo, podemos llegar a muchas conclusiones erradas, las cuales pueden minar nuestra fe. Es por eso que se hace necesario una correcta interpretación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a recordar algunos puntos importantes que hemos estudiado en la lección. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estudiar sobre la hermenéutica. Vamos a ver solo algunos puntos importantes de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Cuáles son los principios que la hermenéutica tiene para interpretar la Biblia? Segundo, vamos a hablar acerca de las presuposiciones o la cosmovisión de vida. Vamos a ver también sobre la cultura y la Biblia. Cuán importante es la cultura y cómo ella afecta en la interpretación de la Biblia. Otro tema que vamos a ver en esta lección tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Cómo es que el pecado ha afectado nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra razón, y cómo es que el pecado nos puede llevar a interpretar erróneamente la palabra de Dios. Y finalmente vamos a estudiar sobre la importancia de interpretar la Biblia. Vamos a ver por qué es importante interpretar correctamente la Biblia y vamos a ver cuál es el camino que debemos seguir para interpretar la palabra de Dios. Vamos a hablar de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. La hermenéutica es la habilidad de traducir cuidadosamente el texto bíblico y luego interpretarlo correctamente. La hermenéutica es esencial para interpretar la palabra de Dios de manera correcta, sin que podamos llegar a conclusiones erróneas. Quiero mostrarte un ejemplo bíblico. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 27. El texto bíblico dice de la siguiente manera: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesucristo tuvo que hacer hermenéutica para explicarles correctamente lo que la palabra de Dios decía acerca de él. ¿Te das cuenta cuán importante es la hermenéutica, querido amigo? Quiero que por favor ahora prestes atención por lo menos a los dos propósitos que la hermenéutica tiene.
El primer propósito es transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos. Y el segundo propósito de la hermenéutica es ayudarnos a aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida. Si nosotros interpretamos erróneamente un texto bíblico, podemos aplicarlo también erróneamente a nuestra vida. Hay muchas personas que no tienen en cuenta la hermenéutica y han interpretado, han leído la Biblia como han querido, y eso ha traído consecuencias tristes para su propia vida. Entonces, la hermenéutica es importante, querido amigo, querida amiga, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Quiero darte algunos consejos al momento de interpretar correctamente la Biblia. El primer consejo que quiero darte es que hay que estudiar la Biblia en los idiomas originales. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Si tú dominas estos dos idiomas, tú vas a poder entender e interpretar correctamente la palabra de Dios. Pero como tú y yo no manejamos esos idiomas, como tú y yo no somos hablantes de ese idioma, es necesario tener un diccionario o un comentario o una traducción de la palabra de Dios en los idiomas originales. Eso va a ayudar mucho para poder interpretarla correctamente. Número 2, otro consejo: usar una buena traducción. Esto es clave. Debemos de usar una buena traducción del texto original a nuestro idioma. Y número 3, y lo más importante creo yo, pedir la ayuda del Espíritu Santo para buscar la sabiduría de Dios, para que Dios nos hable a través del texto bíblico de la mejor manera. Entonces, eso tiene que ver con algunos consejos al momento de interpretar la Biblia. Vamos con el siguiente punto de la lección. Y el siguiente punto de la lección tiene que ver con las presuposiciones. ¿Qué son las presuposiciones? Son conocimientos previos que funcionan como condicionantes de las interpretaciones que hacemos. Es decir, nadie va a leer la Biblia con una mente en blanco. Es imposible que tú y yo vayamos a leer la Biblia con una mente vacía. Todos tenemos un pasado, todos tenemos experiencias, todos tenemos ideas preconcebidas, todos tenemos algo en la mente. A eso se le llama presuposiciones o también se le conoce con la palabra de cosmovisión. Y la cosmovisión, en otras palabras, son los anteojos con que observamos la vida. Nuestra cosmovisión o nuestras presuposiciones están influenciadas por nuestros padres, por nuestra educación, por nuestra cultura, por nuestros amigos e inclusive por nuestra propia religión. Nuestra cosmovisión influye en nuestro pensamiento y por lo tanto influye en nuestro comportamiento. He aquí la importancia de tener una correcta cosmovisión. Ahora, vamos a leer Lucas capítulo 24, versículos 36 y 37. Vamos a leer lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Por qué los discípulos no se dieron cuenta que la persona que les estaba hablando era Jesús? Porque los discípulos tenían sus propias presuposiciones. Los discípulos tenían sus ideas preconcebidas. Los discípulos tenían ideas equivocadas acerca del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías prometido iba a ser una persona que iba a derrocar el reino romano, el imperio romano. Pero cuando vieron a Jesús y vieron que Jesús no vino
a derrocar un reino con armas, se chasquearon. ¿Por qué? Porque sus presuposiciones le decían que no. Un rey tiene que ser alguien aguerrido, tiene que venir con fuerza y tumbarse al imperio anterior para colocar un nuevo imperio. Pero como Jesús no utilizó armas para hablarnos de un reino, los discípulos se chasquearon. Estas presuposiciones hicieron que los discípulos no entendieran muchas veces lo que Jesús les enseñaba. Les costaba entender las enseñanzas de Jesús, y todo por sus presuposiciones. Y yo quiero mostrarte o quiero mencionarte algunas ideas que son esenciales para colocar nuestras presuposiciones por debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Número 1, la honestidad. Cuando tú estudies la palabra de Dios, tienes que ser honesto y tener una mente abierta y disponible a aprender nuevas cosas. Puede ser que tú vayas a leer la Biblia con una presuposición X, pero tú tienes que ir a leer la palabra de Dios también con honestidad. Y si encuentras algo que no concuerda con tu manera de ver la vida, tienes que ser honesto para cambiar. Número 2, al leer la Biblia o al interpretarla, tienes que tener mucha fe. Con fe podemos abrir las verdades bíblicas. Sin fe es imposible agradar al Señor. Número 3, humildad. Reconocer la autoridad de la Biblia. Tienes que ser tan humilde como para decir que tus presuposiciones no están por encima de la Biblia. Número 4, tienes que ser obediente a lo que vas encontrando al momento de interpretar la Biblia. Si tú encuentras que tu estilo de vida no es el correcto, tú tienes que ser obediente para cambiar ese estilo de vida. Número 5, amor. Para conocer y apreciar algo es necesario el amor. Si tú no aprecias la palabra de Dios, obviamente no vas a tener amor ni para creer en el contenido bíblico y mucho menos para cambiar. Y número 6, la oración. Cuando te aproximes a estudiar e interpretar la palabra de Dios, tienes que hacerlo con mucha oración. La oración va a permitir que el Espíritu Santo descienda sobre ti y te dé iluminación para comprender correctamente la palabra de Dios. Vamos al siguiente punto de la lección y vamos a hablar acerca de la cultura, la Biblia y la cultura. Quiero hacerte una pregunta. ¿La Biblia está condicionada a la cultura? ¿Los principios bíblicos tienen que amoldarse a la cultura en la que vivimos o viceversa? Nadie puede decir que nosotros no vivimos en una cultura y que mucho menos no nos hemos dejado influenciar por ella. Tenemos que reconocer que vivimos y hemos crecido en una cultura, que hemos adoptado muchas cosas de la cultura e inclusive muchas de esas cosas no están en orden con los principios bíblicos. Para poder interpretar correctamente la Biblia, es necesario que tú y yo conozcamos un poquito acerca de la cultura en la que se escribió la Biblia, por ejemplo, el Cercano Oriente. Es necesario conocer cómo se vivía en los tiempos bíblicos, es necesario conocer cuál era el estilo de vida de ellos, y de esa manera vamos a poder interpretar mejor la palabra de Dios. Ahora, mi querido amigo, los principios bíblicos, aunque se escribieron en una cierta cultura, trascienden esa cultura. Los principios bíblicos no se escribieron solo para esa cultura y allí quedó. Los principios bíblicos trascienden todo tipo de cultura. Sus verdades relevantes fueron relevantes para ellos y lo son para nosotros ahora. Y lo serán para el futuro también. Tenemos mucha diversidad cultural. Puede ser que tengas un amigo de otro país, tiene otra cultura. Puede ser que hayas visto por internet cómo viven algunas personas en otro país. Puedes ver
que otras personas tienen culturas diferentes a las nuestras, etcétera, etcétera. Pero a pesar de tener una diversidad cultural, hay algo que nos une. Bíblicamente hay algo que nos une. Y quiero mostrarte lo siguiente. Vamos a buscar Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice de la siguiente manera: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Mi querido amigo, podemos tener una diversidad cultural, pero lo que nos une es que Dios es nuestro creador y pertenecemos al mismo linaje. Mi querido hermano, mi querida hermana, los principios que Dios dejó en su palabra no solo fueron para los del cercano oriente, no solo fue para esa cultura, también lo son para nosotros. Y quiero colocarte dos ejemplos. Jesús nació en una cultura específica, pero murió por toda la humanidad. Es decir, la salvación que Jesús nos otorgó no solo fue para la cultura en la que vivió, sino que fue para toda la humanidad. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo. No dice a los judíos nada más, sino a todo el mundo. Y otro ejemplo bíblico que podemos encontrar es concerniente a la segunda venida de Cristo. Jesús no va a venir por una cultura específica. No va a venir para un país determinado. No va a venir para una cierta etnia. Jesucristo va a venir para toda la humanidad. Inclusive la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. La segunda venida de Jesús será para todos aquellos que lo aceptaron y no solamente para una cultura específica. Vamos con el siguiente punto de la lección y tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. Quiero que busquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 4 versículos 17 y 18. Dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo en entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. El pecado afectó no solamente la vida del ser humano, sino que también afectó su mente, nuestra mente. Nuestra mente hoy está imbuida en pecado. No somos ajenos a ello. Nuestra mente y pensamientos se han visto afectados radicalmente y, por supuesto, también se han visto afectados al momento de interpretar las Escrituras. ¿Cuáles son los efectos del pecado al momento de querer interpretar el texto bíblico? Hay muchos. Yo quiero mencionarte los siguientes nada más. Por ejemplo, el orgullo. Muchas personas se aproximan al texto bíblico con orgullo. Colocan la razón por encima de la autoridad de la Biblia y por lo tanto no pueden ver lo que Dios les quiere decir. Otra cosa que el pecado trajo fue el autoengaño. ¿Recuerdas el texto bíblico que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte? Muy bien. El ser humano, debido al pecado, se autoengaña. Cree que está en lo correcto. Sabe que no está en lo correcto, pero se autoengaña. Otro detalle que el pecado trajo fue la duda. Hay veces nos aproximamos al texto bíblico ya con duda. Abrimos el Génesis capítulo 1 y decimos: no, voy a leer esto por conocimiento, no porque creo, porque yo no creo que Dios haya creado el mundo en 6 días y todo ello. Entonces ya nos vamos con duda, entonces Dios no nos va a poder hablar en su palabra. También nos acercamos al texto bíblico
con distancia. El pecado trajo separación entre Dios y el hombre, y esa separación ha permitido que haya una distorsión de Dios. Otro detalle que trajo la naturaleza pecaminosa al momento de interpretar la Biblia es la desobediencia. Por naturaleza somos seres desobedientes, no obedecemos. Y si nosotros no obedecemos lo que la palabra de Dios dice, no vamos a obedecerlo para cambiar de vida. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa afectó terriblemente nuestros pensamientos. Y cuando se trata de interpretar la Biblia, nuestra naturaleza pecaminosa está latente. ¿Qué tenemos que hacer frente a ello? Colocarnos en las manos de Dios. Pedir al Espíritu Santo su ayuda para que nos dé sabiduría y podamos comprender lo que verdaderamente Dios nos quiere decir en su palabra. Finalmente, vamos con el último punto de la lección, y esa es la importancia de la interpretación. Abre tu Biblia, por favor, y busquemos 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Cuál es la importancia de la interpretación? Es que no caigamos en el error de torcer las escrituras. Entonces, ¿cuáles son las razones para interpretar correctamente la Biblia? Te voy a mencionar 3 razones. Número 1, sirve para discernir correctamente el mensaje de Dios. Cuando yo interpreto la Biblia, yo tengo que interpretarla correctamente porque de esa manera voy a discernir el mensaje de Dios. Número 2, para evitar conclusiones erróneas sobre las enseñanzas de la Biblia, para no llegar al extremo de torcer las escrituras. Y número 3, para aplicar el mensaje bíblico a mi vida. Por eso es importante la interpretación de la Biblia. Vamos a buscar Esdras capítulo 8, versículos 2 y versículo 8. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Querido amigo, es importante entender personalmente la Biblia, pero también es importante que podamos interpretarla correctamente como iglesia. En los tiempos de Esdras, cuando leían la palabra de Dios, cuando leían la ley, Esdras se encargaba de que todos lo entendieran perfectamente. Habían personas que no entendían el idioma en el cual Esdras estaba leyendo. Para eso Esdras colocó personas que les iban a enseñar personalmente la palabra de Dios. ¿Te das cuenta, amigo, cuán importante es la interpretación? Cuán importante es que nos aseguremos que nuestra iglesia interprete correctamente la Biblia. Cuán importante es que nosotros podamos transmitir un mensaje correcto. Si no hay interpretación correcta de la Biblia, podemos caer en muchos errores. Para que exista unidad en la iglesia, en doctrina y enseñanza, es necesaria una correcta interpretación. Para que la unidad de la iglesia no se rompa, es necesario una correcta interpretación. Para que la misión de la iglesia sea clara, es necesario una correcta interpretación de la Biblia. Quiero que podamos prestar atención a la siguiente cita que te voy a leer. Es una cita de Elena de White que se encuentra en Mensaje para los Jóvenes en la página 184. Y esta cita dice así: no lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, investíguenla, en cambio, cuidadosamente y con oración,
con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con estas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. Hemos llegado al final del repaso de la lección y quiero recordarte 2 puntos importantes. Número 1. Nunca te olvides que un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Un pretexto para caer en el error, un pretexto para seguir en mis ideas preconcebidas, un pretexto para no obedecer la palabra de Dios. Número 2. Nunca permitas que alguien interprete la Biblia por ti. Tú tienes la capacidad suficiente para leer la Biblia y también para interpretarla. Para ello, te recomiendo que puedas conseguirte un diccionario bíblico, un comentario bíblico, una traducción bíblica. Pero todo ello tiene que estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.